Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia y el día de hoy empezamos con nueva historia. Pero antes de empezar, permíteme invitarte a que te suscribas si aún no lo haces y actives la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más. Aquí en Cabuenas, donde descubrimos historias. Mística. Capítulo 0. El inicio. En el ambiente resonaba la música de fondo. El girar del disco de vinilo desparramaba sus notas, llenando cada rincón del espacio. Las paredes circundantes exhibían una profusión de pinturas, mientras que sobre la mesa de trabajo reposaban acrílicos, papeles robustos, pinturas al óleo y una variedad de pinceles. En un rincón, un joven se entregaba con concentración a su labor sobre un lienzo. El pincel se deslizaba con un ritmo casi coreografiado, sincronizando con las melodías que fluían en el aire. El hombre de complexión esbelta exhibía el cabello de un tono azul inusual y una tez notablemente pálida. La armonía del entorno se asemejaba a una paleta de colores cálidos, mientras la luz del sol penetraba generosamente a través de los amplios ventanales. Y de repente, una interrupción quebró esa armonía, acompañada por la voz de una mujer. Era Seon Kim, la reportera con la que tendría una entrevista. Hola, ¿es usted Garam Lee, el artista?, preguntó la mujer. El hombre se volvió revelando su rostro. Su expresión era pulcra, sus ojos grises como un cielo tormentoso. Era apuesto. Pronto ambos se presentaron mutuamente, manteniendo una conversación ligera sobre el clima y las hermosas vistas. ¡Guau! Se puede ver el mar enteramente, dijo ella encantada. A su lado, él sonrió mientras murmuraba más para sí mismo. Sí, me encanta ver el mar. Poco después, ambos se encontraban acomodados en la mesa, con algunos bocadillos, 2 tazas de café, un celular grabando cada momento y una libreta de apuntes, lista para registrar la conversación. Fue entonces cuando las preguntas empezaron a fluir. ¿Cuándo empezó a dibujar? Esa resultó ser una interrogante sencilla. Garan clavó el tenedor en el pastelillo mientras respondía despreocupadamente. Lo hago desde que era pequeño. Y sí, a diferencia de otros niños, él siempre fue alguien solitario, así que cada vez que se aburría se dedicaba a plasmar en el papel todo lo que lo rodeaba. Una vez terminado, corría emocionado a mostrárselo a su madre, quien a pesar de estar enferma, siempre le dedicaba una sonrisa. «Tus dibujos siempre me hacen muy feliz, Garan», solía decirle. Y el pequeño Garan sonreía aún más motivado por esas palabras. Al rememorar ese capítulo de su vida, el joven artista volvió a sonreír con cierta reserva. Frente a él, la mujer que le entrevistaba sonrió encantada por lo que escuchaba. «Ya veo, su madre debe estar muy orgullosa de usted. Hoy en día hay muchos fanáticos de su obra», comentó ella provocando otra sonrisa en Garan. Sí, estoy seguro de que estaría orgullosa. Lamentablemente ella falleció cuando yo solo era un niño. Ante esas palabras, Kim expresó sus disculpas por tocar un tema tan sensible, y era comprensible. Debió de haber sido muy difícil vivir una tragedia a tan temprana edad. Y lo fue. Él solo tenía 10 años cuando todo sucedió. Su madre luchó durante mucho tiempo contra el cáncer, pero al final la enfermedad prevaleció, dejándolo huérfano y sin ningún lugar a donde ir. Solo un antiguo amigo de su madre fue la única persona que lo acogió, aunque el pequeño Garan no estaba completamente seguro de ello, pues una sola mirada hacia la esposa del profesor bastó para percibir que no parecía estar muy de acuerdo con la decisión. Sin embargo, después de ese trágico día, Garan encontró una nueva familia, la familia del profesor conformada por su esposa y su hijo Jin, con quien congenió rápidamente. Y sí, no fue nada fácil adaptarse, pero fue gracias a la ayuda del profesor que él pudo seguir adelante. De hecho, de no haber sido por él, quizás Garan jamás habría llegado hasta donde estaba. Tampoco habría podido explorar su arte, ni siquiera soñar con dibujar, ni mucho menos conocer a Mist. La conocí gracias a él. Respondió a la siguiente pregunta de la entrevistadora, mientras miraba una pintura en particular. El rostro de una mujer estaba pintado en óleo en tonos fríos. Ella tenía el cabello plateado, los ojos azules como un mar en calma, la tez pálida y unas mejillas sonrosadas. Era simplemente hermosa, pero no era el tipo de belleza humana, no. Era insanamente hermosa, casi etérea. «Oh, así que su serie de Mist es sobre una persona real», volvió a preguntar la emocionada mujer, cada vez más interesada conforme la entrevista iba desarrollándose. «Dígame, ¿qué clase de persona era su musa?». Ante su pregunta, Garan sonrió levemente, quizás recordando algún extracto de su encuentro.
Aunque te lo dijera, no me lo creerías, dijo él medio en broma, medio en serio, lo cual solo provocó que la mujer se sintiera mucho más intrigada. Eso suena como alguien bastante impresionante. Debió hacerlo para llamar su atención y creo que su historia nos ayudaría a comprender mucho más su obra. ¿Le molestaría contármela? ¿Cómo fue que se conocieron? Persuadía a ella. Garan miró de soslayo hacia algún punto, nada en particular, mientras pensaba en su respuesta y se llevaba inconscientemente una mano hacia su cuello. Una cicatriz podía verse apenas por encima de su jersey de cuello alto y entonces sus palabras fluyeron. Cuando nos conocimos, empezó pensativamente, reflexionando lentamente y rebuscando en sus memorias. Habían pasado años desde entonces, pero la primera vez que la vio seguía impreso en su memoria con total nitidez. Fue en plena noche, pero Mist irradiaba tanta luz que fue imposible no quitarle los ojos de encima. Su corazón latía fuertemente contra su pecho, tanto que hasta creyó que sufriría un infarto en eso. Sus ojos grises parpadearon confusos, temerosos, intentando descubrir qué era la criatura frente a él. Y otra parte de él quería gritar que se alejara. Tener miedo. Estuvo a punto de cagarse encima. Sin embargo, su respuesta final fue totalmente diferente. Fue algo así como una atracción fatal, respondió él simplemente, pero ante los ojos de la reportera, los cuales chispeaban de anticipación, se preparó para una historia muy interesante. Frente a ella, Garan sonrió mientras se cruzaba los brazos sobre la mesa y preguntaba relajadamente: ¿estás lista para oír esta historia? Capítulo 1. Un hermoso y voraz monstruo. Todo comenzó en la primavera de sus 20 años, en una aldea rural junto al mar. Fue en el periodo en el que quería descubrir todo por cuenta propia. Garan simplemente quería experimentar y vivir solo como un adulto independiente. Fue la decisión más importante que había tomado en su vida. Por supuesto, para el profesor, quien había sido como un padre para él, no pensaba igual. Y seguramente seguía viéndolo como un patito inocente. Preguntas como ¿qué tienes en mente? ¿A dónde irás? ¿Dónde vivirás? Fueron las primeras en surgir tras su decisión. Todas, por supuesto, tenían una respuesta estudiada. El restaurante donde trabajo tiene habitaciones. Trabajaré allí hasta poder ahorrar más dinero. Garan creía que lo tenía todo controlado, pero papá Pato no estaba tan seguro de ello. ¿Por qué no te mudas cuando estés listo de verdad? En vez de mudarte, sigue con nosotros y ahorra dinero. Prefiero que desarrolles tus habilidades y te enfoques en tu arte, aconsejaba el hombre mayor, pero Garan ya había tomado su decisión. Entonces, tras ver cómo el niño que había cogido bajo sus alas había crecido tanto, le replanteó una segunda opción, una donde todos podrían quedar conformes. Está bien, respetaré tu decisión, pero antes de irte, ¿me harías un favor? Tengo una tarea que solo alguien de confianza podría hacer, y quiero que ese alguien seas tú. Y fueron esas mismas palabras lo que lo llevaron justo a este lugar. Una casa vacía en medio del bosque, una casa en la que preservaba muchos recuerdos, la casa de la madre del profesor. Oh, mi dulce niño, tú eres el hijo de Yunshu. Eres idéntico a ella. La primera impresión que Garan había tenido de ella fue que era una abuelita muy amable y tierna. Después que ella falleciera, esta casa había quedado vacía, pero el profesor había hecho un gran trabajo cuidándola durante años. Al mirar hacia adentro era como si todo hubiese quedado intacto. Estaba tan igual como cuando ella aún estaba viva. El profesor le había pedido que cuidara de la casa de su madre, y mientras él se paseaba rememorando sus gratas vivencias de este lugar, una puerta de doble hoja llamó su atención. Lo recordaba claramente porque era la sala más valiosa de la abuela y un lugar al que tenían prohibido entrar cuando eran niños. Según la abuela, porque dentro había duendes que los comerían. Más tarde comprendió que era porque tanto él como Jim eran propensos a romper cosas. Sin embargo, ahora el profesor le había dicho que podía usar cualquier habitación. Así que, motivado por su curiosidad, Garan lentamente se adentró en la sala secreta de la abuela para descubrir que el lugar era realmente un santuario. Existían miles de cosas y cositas lindas, una gran colección arcaica y valiosa, pero lo más asombroso era la enorme bañera. Era el tocador más exquisito que había visto en su vida, y de solo pensar que tenía la libertad de usarla lo llenaba de emoción.
No obstante, un poco más allá, un sutil brillo captó su atención. Entre las baldosas había un reloj de arena con una arenisca en un tono índigo, y a su lado, una pequeña esfera brillante que fulguraba como si tuviera luz propia. Era lindo, pensó Garan, pero rápidamente se giró dispuesto a instalarse en su nuevo hogar. Y así, pasaron los días, las semanas y los meses hasta que llegó el invierno. Dicen que el hombre es un animal de costumbres. No hacía mucho, Garan era alguien que atendía mesas en un restaurante y ahora vivía en una casa en el campo en donde había hecho nuevos amigos. Ah, sí. Ellos eran Ann, el gatote blanco y gordinflón, y el malhumorado Buff. Poco a poco había ido adaptándose a la vida allí, disfrutando de la libertad de vivir en la naturaleza. Por supuesto, hacer las compras fue la parte más difícil, teniendo en cuenta que ir y venir del mercado tomaba cerca de 3 horas. Muy aparte de eso, limpiar, barrer, lavar, bueno, eso era pan comido. Y cuando llegaba la noche, Garan se dedicaba plenamente al arte. Fue un flujo continuo de días despreocupados, tranquilos, monótonos. O al menos así fue, hasta que la despertó a ella. Fue una noche pacífica en la que había decidido tomar un relajante baño caliente en esa increíble bañera. Y mientras revisaba algunos comentarios aduladores en su blog, fue que Garan decidió quedarse 30 minutos más. Tomando el reloj de arena para marcar el tiempo, se dio cuenta que la esfera a su lado hoy brillaba más intensamente que cualquier otro día. ¿Y qué era realmente? ¿O sería algo meramente decorativo? Garan nunca habría estado preparado para lo que pasó después. Totalmente relajado y distraído, él extendió su mano mojada sobre la cosita brillante. Una gota se deslizó de sus dedos y tocó la superficie antes de que él tomara la pequeña esfera en su palma. Esta misma comenzó a brillar más intensamente. Era una gema inusual, muy bonita sin duda. ¿De dónde la habría sacado la abuela?, se preguntó. Y entonces, la esfera destelló y una figura extraña empezó a tomar forma. Una forma que pronto empezó a alterar la estructura esférica de la gema. Sorprendido y aterrado, Garan soltó instintivamente el objeto en sus manos. El agua circundante comenzó a burbujear como si tuviera vida propia. De la superficie emergió lentamente una criatura, destellando luces hasta que adquirió una forma tangible ante él, como un espectro. Garan abrió la boca para gritar pidiendo ayuda, pero la entidad separó sus propios labios revelando unos colmillos afilados. Y al siguiente instante, todo lo que él sintió fue el aguijón de su mordida. Su mente clamaba por auxilio mientras su garganta liberaba gritos de terror. El horrendo ser continuó succionando su sangre, drenando simultáneamente su energía, hasta dejarlo completamente inconsciente. Ese fue el día en que conoció a Miss. Para cuando Garan volvió a despertar, todo en él dolía y se sentía muy mareado. Pero lo más extraño fue que cuando quiso levantarse, una resbalosa y rara membrana lo envolvía. Pero nada fue más extraño que al girarse, encontrara a su lado a esa criatura que lo había atacado la noche anterior. Y entonces todos sus recuerdos se agolparon en su mente mientras él luchaba desesperadamente por salir. Todo su cuerpo temblaba del miedo a que esa cosa, fantasma o vampiro o lo que sea, se despertara. Sin embargo, cuando estaba por salir de la bañera, un sonido desde atrás lo alertó dejándolo congelado. No necesitó girarse para saber que ella lo miraba, así que sin pensarlo 2 veces, pegó un grito aterrado mientras corría hacia la puerta. Pero por supuesto, fracasando humillantemente en el intento, su trasero pelado expuesto en su totalidad y atreviéndose a echarle un vistazo atrás, se dio con la sorpresa de que esa criatura lo miraba agudamente. Y eso fue suficiente para que Garan recobrara el coraje y se echara a correr dejando atrás todos sus miedos. Poco después, afuera, con un rastrillo y un poco de ropa, Garan sintió que su valor se restablecía. Quizás su dignidad no, pero al menos esto era mejor que nada. Después de todo, seguía vivo, ¿no es así? A pesar de ello, la pregunta que persistía en su mente era ¿qué era exactamente esa entidad? Ella le había sustraído la sangre. ¿Eso implicaba que también se transformaría en algo semejante a ella? La respuesta no se le presentó como una revelación divina. No. En su lugar, experimentó un leve pinchazo justo en la zona donde había sido mordido. ¿Sería un simple mosquito? No, no lo era. Fue entonces cuando se percató de que los pinchazos intentaban comunicarle algo. Adentrándose con precaución en la casa, Garan siguió la señal que lo guiaba de vuelta al baño. No obstante, al abrir la puerta, se encontró con la sorpresa de que la criatura que minutos antes rebosaba vitalidad, ahora se acurrucaba en una esquina de la bañera quejándose como si algo la lastimara.
Su rostro reflejaba claramente el sufrimiento. La bañera estaba seca y la exposición al sol la estaba deshidratando. Entonces, ella era vulnerable a la luz del sol. Y aunque por un momento consideró dejarla allí para que el sol hiciera su trabajo, una segunda mirada lo hizo cambiar de opinión. Y sin comprender del todo por qué, Garan corrió hacia el grifo de la bañera y lo abrió. El agua comenzó a fluir y él se refugió tras la puerta otra vez. Desde su escondite, observó cómo la criatura despertaba y absorbía el agua a través de su piel. ¿Los vampiros hacían eso? No, mucho menos los fantasmas. Entonces, ¿qué era ella? Seguía preguntándoselo justo en el momento en que sus miradas se encontraron. La fusión del torrente de agua y la cálida luz del sol que se colaba por la ventana creó un resplandor sobre ella, dotándola de un aura sorprendentemente celestial. Fue una visión que evocó en él una emoción desconocida. Sí, ella era hermosa. Pero entonces, esa criatura separó sus labios y un atronador grito desgarró sus oídos. ¡Cielos! Después de succionarle la sangre, ¿ahora quería dejarlo sordo? Por un lado, la idea de acudir a la policía y relatar su situación le parecía absurda. ¿Quién creería en un relato como el suyo? Fui a tomar un baño y una extraña criatura apareció. Me chupó la sangre y luego se bebió toda el agua del baño. Sí, sonaba totalmente descabellado. Lo suficiente como para terminar encerrado en un psiquiátrico. Por otro lado, vivir con una entidad extraña en su bañera tampoco era una opción aceptable. Entonces, ¿qué podía hacer Garan? Pero justo cuando estaba a punto de darle un bocado a su delicioso pastel, un pinchazo en su cuello lo detuvo, seguido por otros más persistentes. El mensaje esta vez era claro. Ella tenía hambre. Y vaya que sí lo tenía. En cuestión de segundos casi agotó la última porción de pastel que quedaba. Pero más allá de su voraz apetito, esto parecía ser una buena señal, ya que con cada bocado, pequeños fuegos artificiales estallaban desde la gema de su frente. Pero eso no era todo, sino que al terminar ella lo miró y emitió algunos ruidos inteligibles. Era claro que trataba de decirle algo, pero él no comprendía. Sin embargo, algo que sí sabía era que la marca roja que fluctuaba en su pecho era sin duda su sangre. La criatura entonces parpadeó al notar que él no entendía lo que trataba de decirle. La gema en su frente brilló de nuevo y Garan pronto sintió otra vez esos pinchazos en su cuello. Estrechando sus ojos, observó cómo ella extendía una de sus manos, sorprendentemente similar a la de un humano. El gesto resultaba comprensible en esta ocasión. Ella quería que él la tomara. Y aunque la idea era sin duda arriesgada, Garan, tragando saliva, se aproximó lentamente. Y cuando finalmente extendió su mano y ella la tomó, lo que experimentó a través de ese contacto fue una sensación asombrosa. Era como si el mismo mar hubiera decidido danzar entre sus dedos, desatando un estallido de estrellas en su interior. La experiencia emanaba energía pura, una conexión única que trascendía lo físico. Fue como si, de alguna manera, su alma se hubiera entrelazado con la de ella, o más bien, como si hubiera sido poseído por la esencia de esta criatura mística. Después de algunas horas, el conflicto para Garan se centraba ahora en qué hacer con ella, liberarla en el mar o en un lago. Pero independientemente de la respuesta, una inquietud persistía. ¿Y qué si ella caía en manos equivocadas? ¿Y si ella se sentía mal? Después de la conexión compartida quedó claro que a ella le complacía su presencia. Y bueno, a pesar de la sangre sustraída, Garan no podía evitar preocuparse por su bienestar. Al menos debería tomarle una foto, murmuró para sí mismo, sacando su celular. Pero sorprendentemente, al encender la cámara, la pantalla permaneció vacía. Esto era muy extraño. Incapaz de capturar su imagen, Garan decidió entonces dibujarla. ¿Sí? Porque era mejor tener algún registro que carecer de todo. Sin embargo, concentrarse en la tarea resultó difícil, sobre todo porque ella estaba cerca observándolo con atención como si se preguntara qué estaba haciendo. Intentando superar la repentina vergüenza, Garan murmuró entonces: Sí, eres tú. Y eso fue suficiente para que ella dejara de mirarlo y se enfocara en la ilustración. Pero curiosamente comenzó a hacer gestos extraños mientras se acariciaba las mejillas y se observaba a sí misma en el reflejo de la ventana. Fue en ese momento que Garan la trajo hacia un espejo. Al ver su reflejo, los fuegos artificiales volvieron a chispear y sus ojos brillaron con alegría. Y mientras ella absorbía su propia imagen, Garan no pudo evitar pensar que ella realmente lucía como alguien místico. Y fue en ese instante que su atención se volcó hacia él nuevamente. El repentino acercamiento fue tan sorprendente que Garan no tuvo tiempo de retroceder. Ella estaba demasiado cerca y cada detalle de su rostro inusual era visible. Entonces,
Ella sonrió y la observación de Garan se interrumpió cuando ella tocó su rostro, recorriendo su cabello, párpados y labios. Era como si estuviera tratando de reconocer cada rasgo de su fisonomía, y en ese preciso momento fue cuando ocurrió algo increíble. La sangre que ella había tomado de él se dispersó lentamente por su cuerpo, y todo lo que tocaba con sus dedos se fue transformando en piel. Sus ojos azules, que antes carecían de pupilas, adquirieron el color del mar. Su piel se volvió como la de la porcelana. Una cascada de cabello plateado cubrió su cuerpo y 2 piernas le crecieron. Cuando ella se giró para verse en el espejo de nuevo, una sola palabra surgió en la mente de Garan. Ella era un ángel. Sin embargo, cuando sus labios se separaron, solo emitió un sonido monosilábico. Vale, era un ángel que no podía hablar. Corrección. Era un ángel con un grito atronador, ya que en breve volvió a gritar efusivamente, el mismo sonido que casi destroza sus tímpanos. Y como si eso no fuera suficiente, sin acostumbrarse a sus nuevas piernas, ella resbaló peligrosamente y en la sorpresa, Garan actuó por instinto impulsándose y sujetando su cabeza para evitar que se golpeara, terminando a ambos así, tendidos sobre la bañera. Pero al notar cómo ella se giraba hacia él y pretendía volver a abrir la boca, Garan llevó uno de sus dedos hasta estos en un claro gesto de que guardara silencio. Ay, por favor, no vayas a gritar. Juro que tu voz podría romperme los oídos. Ante sus palabras, ella sintió como si comprendiera lo que le decía. Solo entonces él pudo observarla con mayor detalle. Realmente eres muy hermosa. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuraba más para sí mismo, ya casi al límite del cansancio. Sus ojos parpadearon pesadamente. Señorita Ángel, creo que me sacaste mucha sangre. No me he sentido muy bien desde que me levanté y creo que ya llegué a mi límite. No vas a desaparecer cuando me despierte, ¿verdad?, decía débilmente él. El ángel a su lado hizo algunas señales, pero Garan simplemente no lo comprendió y sonrió. Lo siento, no sé qué estás tratando de decir. Ojalá pudieras hablar como yo, dijo, rindiéndose finalmente al cansancio. Pero aun cuando todo era confuso, el hecho de que fuese su sangre la que hubiera ayudado a un ángel a hallar su verdadera forma hizo que su corazón palpitara rápidamente y deseaba con desesperación que ella no se fuera. Ese fue su último pensamiento antes de sentir que todo se oscurecía, mientras que a su lado, aquel ser acercaba sus labios a los de él, absorbiendo cada suspiro, cada anhelo, cada palabra y cada secreto manifestados como destellos luminosos que giraban en una danza etérea. Cuando Garan volvió a despertarse, el sonido persistente de la lluvia resonaba afuera. Sus ojos parpadearon lentamente, pero pronto se incorporó recordando los acontecimientos previos. Corriendo hacia el baño, abrió la puerta con prisa, solo para enfrentar la decepción de que su ángel ya no estaba allí. Solo permanecía el dibujo que había trazado de ella, la única evidencia tangible de su efímera presencia. Garan llevó una mano a su cabeza, lamentándose por haberse quedado dormido. Sin embargo, una figura que se vislumbraba a través de la ventana atrajo su atención. La señorita Ángel estaba afuera, bajo la lluvia. Al intentar llamarla, sus cuerdas vocales se tensaron, incapaces de producir sonido alguno. ¡Qué extraño!, pensó volviéndolo a intentar, pero otra vez, sus palabras quedaron ahogadas. Más allá, el ángel se giró y habló. «Despertaste». A ver, pero ¿cómo era posible? Ella, que no podía hablar, ahora lo hacía, y él había perdido su voz. ¿Acaso ella le había hecho esto? ¿Qué estaba sucediendo? Dijiste que ojalá pudiera hablar como tú, así que tomé prestada tu voz. Descuida, te la voy a devolver. Pero me tomará un tiempo completar mi forma humana, explicaba ella en un tono bastante condescendiente, aunque estaba claro que él no estaba de humor para sus explicaciones. Oye, ¿estás enojado? Por supuesto que lo estaba, es decir, le había chupado la sangre y ahora la voz. ¿Quién no estaría enojado con eso? Ay, vamos, no te enojes, ¿quieres ver algo genial?, insistía ella, pero Garan simplemente suspiró con un gesto que decía claramente, déjame en paz. Sin embargo, ella sacó un diente de león y sopló sobre él, liberando miles de esporas que comenzaron a flotar en el aire.
Garan no estaba de humor para estos juegos infantiles, y justo cuando pensaba que no importaba si ella se veía como un ángel, una de las esporas ingresó a sus fosas nasales provocándole un estornudo repentino. Su reacción fue tan inesperada como humillante. Dios, a su lado ella se reía carcajada con los fuegos artificiales chispeando en su frente. Claramente disfrutaba de la situación, lo cual solo frustraba más a Garan. Pero ¿cómo podía seguir molesto cuando ella claramente se divertía haciendo el tonto también? Ay, ¿debería llorar o solo reír? La respuesta llegó más pronto que tarde, cuando a los pocos minutos pensó que lo mejor sería tomar un bocadillo. Si iba a llorar, sería mejor hacerlo con el estómago lleno, ¿verdad? Pero vaya sorpresa que se llevó el desastre en su cocina. Todo el lugar había sido saqueado. No, ella no era un ángel, era un hermoso y voraz monstruo. Sí, uno que sabía muy bien cómo usar sus ojos de cachorrito. Pues después de dejarlo sin comida por una semana, ahora Garan tenía que ir otra vez al mercado del pueblo a comprar más provisiones. El caso era que ella no quería quedarse sola, y Garan simplemente no pudo negarse a esa cara. Así que allí estaba, ella enfundada en las prendas de él que claramente le quedaban amplias, exhibiendo una actitud más que emocionada. En cuanto a Garan, su resignación era palpable. No obstante, con el transcurso de las horas, la lluvia que había persistido finalmente cedió ante un sol entusiasta. A diferencia de ello, el entusiasmo de la señorita Ángel menguó, tornándose inusualmente tranquila a su lado. No obstante, a medida que avanzaban, Garan percibía que los pasos de ella se volvían más lentos y pesados. Solo en ese momento se percató de que su rostro estaba enrojecido y vapor emanaba de su cuerpo. La luz solar la estaba afectando. Fue entonces cuando ella señaló hacia un punto específico mientras murmuraba apenas: el océano. Quiero beberlo todo. Después de eso, se desvaneció y él supo que debía regresar. De vuelta en casa, Garan llenó rápidamente la bañera y colocó con cuidado a la señorita Ángel en ella. La rojeza en su piel desapareció con el contacto del agua, pero cuando decidió que debía ir a hacer las compras, la pequeña mano de ella se estiró y la tomó. Y aunque el gesto era tenue, expresaba tanto que él lo comprendió de inmediato. Ella realmente no quería estar sola. Apretando suavemente su mano entre las suyas, Garan la acarició varias veces, emitiendo sonidos monosilábicos. Su intención era hacerle entender que él debía ir a la tienda, pero que regresaría pronto. Un mensaje que al parecer ella logró comprender, ya que sonrió y asintió. Para cuando Garan regresó de hacer las compras, estaba completamente agotado, pero al menos fue un alivio saber que la señorita Ángel ya lo esperaba con su ánimo habitual. Eso debía significar que ya se sentía mejor. A los pocos minutos, y mientras Garan guardaba todo en la despensa, apenas pudo salvar el pastel que había comprado de su voraz compañera. Era increíble que esta chica tan pequeñita tuviera un apetito tan acérrimo, así que trató de explicarle con señas que solo podía tener una porción por día. Esa era la regla, y aunque había sido obligada a comprenderlo, no sucedió lo mismo con la sopa ramen. «Oye, ¿me das un poquito?», inquirió con ojos curiosos mientras él engullía sus fideos plenamente. Por supuesto, su primer instinto fue apartarse rápidamente como un cachorro rabioso que no está dispuesto a compartir su comida. Pero entonces ella saltó sobre él emocionada. «Solo un poquito, quiero saber a qué sabe, por favor». ¿Cómo podía decirle no a esa cara?, pensó un poco cohibido. Solo entonces decidió darle un bocado. El resultado, los fuegos artificiales volvieron a chispear. Esa chica era inusualmente sincera con sus emociones. Pasado un tiempo, esa misma noche, Garan le dijo adiós a sus planes y a su presupuesto. Cuando él había llegado allí, nunca imaginó que terminaría viviendo con alguien más, ni mucho menos que este alguien tuviera un apetito voraz. Y como resultado, tuvo que desembolsar más dinero de lo previsto y lamentablemente no pudo dedicar tanto tiempo al dibujo como había planeado. De todos modos, se prometió a sí mismo que una vez recuperara su voz, le haría muchas preguntas a la señorita Ángel, como ¿de dónde venía?, ¿cómo había llegado allí?, o a dónde debía ir. Y aunque aún anhelaba plasmarla en sus dibujos, él comprendía que este no era su hogar y no podía permitirse mantenerla allí. Sin embargo, lo mejor que podía hacer era ayudarla a llegar a donde necesitara ir. Ella solo tenía que devolverle su voz. Asimismo, y a escasos metros de distancia, la señorita Ángel contempló a través de la ventana. La luna mostraba su fase de cuarto creciente, señal inequívoca de que el momento esperado para devolverle la voz al joven había llegado. Al escucharla, él se precipitó emocionado hacia ella, acercándose tal como se lo había pedido. Sin embargo, de repente ella tomó su rostro por completo y se aproximó a él, quedando a solo un suspiro de distancia.
La sorpresa fue tan avasalladora que su corazón comenzó a latir con una fuerza desbordante. ¿Ella iba a besarlo? El rubor encendió todo su rostro y sus labios hormiguearon con anticipación. Él nunca antes había experimentado un beso, y en ese momento se preguntó con urgencia qué se suponía que debía de hacer.